De acuerdo, Alfonso. Entonces, Sí, volviendo a la pregunta de la desproporcionalidad, ¿se basa en un término político? ¿Tiene algún parámetro objetivo? ¿Por qué dicen que su reacción es desproporcional? bien, cuando en el marco de las relaciones internacionales hablamos de desproporcionalidad, normalmente nos acogemos a parámetros que seamos capaces de medir, que sean plenamente objetivos. En este caso, estamos hablando, en primer lugar, del número de víctimas y número de heridos que se producen en un conflicto. Y en este caso, cada vez que Israel es atacado con un cierto número de víctimas, Israel responde a ese ataque con otro ataque de respuesta, pero donde el número de víctimas, por la otra parte, suele ser exponencial. Es decir, bueno, no quiero utilizar el término exponencial, el término matemático, sería potencial, ¿bien? Habría que multiplicar por 10 o por 100 el número de víctimas. Por cada 100 víctimas israelíes que mueren, a lo mejor pueden morir 1.000 o 10.000 musulmanes, árabes en este caso. ¿Vale? Por eso se habla de desproporcionalidad. Se habla de desproporcionalidad también cuando, frente a un ataque sobre tus fronteras, tú repeles ese ataque, pero aprovechas repelar ese ataque para anexionarte territorios que antes del conflicto no eran tuyos. Bueno, pues eso lógicamente también incide en el término de la desproporcionalidad, porque estaríamos hablando ya de otro término que sería el de irredentismo, que es la anexión de territorios ilegalmente. De hecho, recordemos que hay una reciente declaración consultiva en la Corte Internacional de Justicia, que depende de la ONU, y en la cual el tribunal expresa que la prolongada ocupación de Israel sobre los palestinos que viven en Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Este, y toda la empresa de asentamientos que hay son ilegales según el derecho internacional y constituyen apartheid. Y Además, se realmente, añade... perdón, ¿realmente es un apartheid o ha sido un discurso populista que se ha No, no, utilizado para criminalizar a Israel? Pregunto, ¿eh? Pregunto. no, este ya no es un término político, aquí ya estamos hablando de un término jurídico. Es decir, Jurídico, pero Es la Corte Internacional de Justicia, un jurado, mejor dicho, perdón, es un tribunal el que establece en esta declaración y constituye pues, lo que digo, que es una violación del derecho internacional constituyendo apartheid. Pero es que además añade que Israel debe retirar inmediatamente tanto sus tropas como evacuar a 750.000 colonos israelíes de Cisjordania y además pagar indemnizaciones a los palestinos. O sea, eso es lo que hoy hay sobre la mesa. No estoy hablando de hace 40 años, estoy hablando de hoy. ujú, ¿Vale? Entonces, eh, hay que entender que existe este conflicto que viene desde hace ya tiempo, fundamentalmente desde el año 48, que es cuando se funda el Estado de Israel, pero hay una grandísima diferencia entre los conflictos que surgen a finales del siglo XX con lo que ocurre ya a finales del XX, ya muy finales de los 90 y el siglo XXI. Y esto es fundamentalmente debido porque ya no son los estados, países con ejércitos regulares los que atacan a Israel, sino que todos los conflictos provienen de organizaciones terroristas, ya no son ejércitos regulares, son organizaciones terroristas que están formadas fundamentalmente por jóvenes, hombres, descontentos lógicamente y formados y educados en el odio hacia el israelí, hacia el judío, y constituyen pues, bueno, organizaciones terroristas cuyo único fin es lógicamente hacer daño a la población civil. No se enfrenta un ujú. ejército contra otro ejército, sino que a través de actos terroristas lo que provocan es el mayor dolor posible a Israel, a su población civil. Cuando hablamos de Israel estamos hablando de la población civil. Bien, sí que es cierto que estas organizaciones terroristas necesitan de financiación y son países árabes concretos los que financian a la mayoría de las organizaciones terroristas que operan en esta región del mundo. Es como muy, o Entonces, sea, a nivel, claro, yo lo veo desde el punto de vista psicológico, ¿no? Es como, una cosa es que alguien entre en el ejército o se dedique al ejército profesionalmente, como es en nuestro ejército, ¿no? Que ya no tienes que ir al ejército, sino que la gente elige si va o no. Y otra cosa es aprovechar propia población civil para ir a matar a población civil, sea de donde sea. O sea, es una manera de manipular a tu propia población, realmente. correcto. Y aquí tenemos que entender que tanto la población palestina como la población israelí está ya muy harta de toda esta serie de conflictos, de toda esta serie de enfrentamientos armados, porque tampoco ninguna madre palestina quiere ver cómo sus hijos mueren en atentados terroristas y, por supuesto, la población israelí está cansada de que
periódicamente, pues cualquier organización terrorista o antes cualquier Estado, pues quisiera invadirlos con el fin de aniquilar ese Estado. Entonces, nos encontramos con una situación, como tú bien planteas, Elisa, psicológica, que ahora mismo está primando dentro de la comunidad internacional a nivel de opinión pública. Y esto va a ser importante cuando hablemos del actual conflicto, el que se inicia el 7 de octubre de 2023. Bien, este conflicto, como digo, que empieza el 7 de octubre de 2023, y es importante esta fecha, hacía referencia antes a la importancia de la guerra del Yom Kippur de 1973, es porque el 7 de octubre de 1973, cuando se produce esa guerra, el inicio de la guerra del Yom Kippur, bueno, pues el 7 de octubre de 2023, 50 años después, Hamas, la organización terrorista Hamas, ataca a Israel en este aniversario. Los israelíes celebraban la fiesta del Simchat Torah y los terroristas denominaron esta incursión Operación Inundación de Al-Aqsa. Bien. Hamas es una organización terrorista que fue fundada en 1987 al calor de la primera intifada, cuando el líder de los hermanos musulmanes, Ahmed Yassin, abraza la lucha armada contra los israelíes. Fue Yusuf al-Qaradawi, líder religioso egipcio, quien otorga a Hamas la justificación de los ataques a civiles israelíes. Según la ley islámica, en la guerra solo puedes combatir contra soldados. ¿Cómo interpreta esta organización el ataque a la población civil? De una manera muy sencilla. Justifica los ataques a los civiles diciendo que Israel es una sociedad militarizada, donde hombres y mujeres están en el ejército. Los ancianos lo estuvieron y los niños y los jóvenes más tarde también se alistarán. Por lo que no hay conflicto religioso en la consideración de matarlos a todos. ¿Bien? No, si cuando alguien quiere encontrar justificaciones, encuentra la que quiere. Efectivamente. Y sin embargo, esto, la ONU ¿qué stand tiene en esto? Porque bien que criminalizan a Israel por los asentamientos, pero sí que reconocen que Hamas es una asociación terrorista o no, porque lógicamente, yo he visto mucha gente saliendo a la calle defendiendo a Hamas. Bueno, hay que decir que Hamas como tal... bueno, Palestina, Hamas. No, Hamas es un partido político. ¿Vale? Es el partido político mayoritario en la Franja de Gaza, que tiene como brazo armado tiene pues a una especie como de ejército, no es un ejército regular como el que entendemos pues, en los estados, sino son organizaciones terroristas que son el brazo armado de estos partidos políticos. Eso lo hemos tenido en este país. Exactamente igual. Es decir, hemos tenido partidos políticos que tenían como brazo armado a ETA. Efectivamente, es exactamente el mismo ejemplo. Bien, bueno, antes de este conflicto que empieza, como hemos dicho, el 7 de octubre, 3 semanas antes se produjeron unos actos de violencia en la valla de separación entre Israel y Gaza. Hamas e Israel habían negociado una tregua mediada por Qatar, Egipto y las Naciones Unidas el 29 de septiembre de 2023. Hasta tal punto que Estados Unidos había liberado semanas antes 6.000 millones de dólares a Irán para tratar de parar la escalada de violencia. Hay que decir que Hamas está financiada por Irán. Bien, pues 6.000 millones de dólares había liberado Estados Unidos para Irán. El ayatolá Jamenei indicó que los usaría según lo determinen las autoridades competentes, con ese grado de oscurantismo lo que diga y de poca concreción y de abstracción, y de nada sirvieron las gestiones diplomáticas. Hamas había tomado ya la decisión, auspiciada por Irán, de atacar a Israel, y además este fue un ataque que ciertamente en el inicio sorprendió a Israel porque jamás nunca había estado tan fuertemente armada y financiada. Y se sospecha que esos 6.000 millones de dólares de Estados Unidos que iban para calmar las aguas en ese momento, Irán los destinó a armar. O sea, no hace falta ser de la NASA para ver esto. Pero calmar qué aguas si Irán en ningún momento iba a calmar las aguas con Israel. Irán justamente iba a salir perdiendo. Claro, que político con el acuerdo entre Israel y Qatar iba a salir perdiendo Irán. Lo que hizo Estados Unidos fue propiciar que Irán cogiese e intentar acabar con Israel con ese acuerdo. ¿Quién gobierna enEstados Unidos en ese momento que propicia esto? En este momento está gobernando Biden. Biden y su séquito, que me reservo mi opinión. En este caso es Joe Biden. Pero es evidente quién financia a quién. Claro. Sí, pero por eso mismo, pero hay que dejar se ha cortado.
claro que la violencia se haya producido entre palestinos e israelíes en la valla que separa la Franja de Gaza de Israel, y entonces o sea, ahí se producen, lógicamente, unas labores diplomáticas donde se intenta, como digo, calmar las aguas, que haya un alto el fuego y que no escale la violencia a más, y se llega al acuerdo, Irán, lógicamente, participa en esas negociaciones, pero siempre de manera oculta, de manera secreta, porque estas negociaciones se llevan de forma secreta, y exige una cantidad de dinero, y Estados Unidos le dice, muy bien, yo te voy a liberar 6.000 millones de dólares con la condición de que no se produzcan estos ataques. Esto se produce el 29 de septiembre. Bueno, pues el 7 de octubre, es decir, una semana después o 9 o 10 días después, lo que hace es, Hamás ataca, o sea, se produce el mayor ataque que recibe Israel de una organización terrorista. De hecho, se producen más de 2.000 muertes, se producen más de 10.000 heridos. Y las imágenes que vimos que fueron desoladoras. Desoladoras, estamos hablando de muertes de niños, incluso de decapitaciones de niños recién nacidos, violaciones sistemáticas. Es decir, Israel nunca había recibido un ataque tan fuerte, tan voraz. De hecho, les pilló inicialmente desprevenidos. Bien. Repítelo, porfa, que se ha cortado. Sí. ¿Y ahora? Que fue demoledor, que yo nunca había visto algo así en redes sociales. Creo que nadie nunca había presenciado algo de terror de esa magnitud, y encima ellos orgullosamente publicándolo en vivo y en directo mientras hacían las atrocidades que hicieron. Nunca jamás me imaginé que el mal pudiera existir de esta calamidad. Esto que acabas de sacar ahora mismo es un componente fundamental en los conflictos armados que hay actualmente, y es el tema de las redes sociales. Demoledor. El tema de las redes sociales lo que hace es... Las redes sociales lo que hacen es amplificar las noticias que van surgiendo, pues por declaraciones de gente que lo está viviendo en primera persona, porque estamos viendo imágenes del propio conflicto, y entonces pues eso lógicamente genera una opinión pública internacional que incide y provoca determinadas decisiones políticas en los estamentos más importantes, y me refiero a las potencias que tienen intereses en la zona, desde Estados Unidos, China, Rusia, Irán, Israel. Rusia. Sí. Ahora veremos la participación de determinados estados en este conflicto, y por eso quiero dejar en el aire el tema de la opinión pública, porque va a ser fundamental para entender algunas cuestiones que se están produciendo. Y ahí lo dejo todavía, porque quiero antes introducir otro tema que tiene que ver precisamente con lo que hablamos de la desproporción. Es decir, cuando en 2023, para que nos hagamos una idea, habían muerto 32 israelíes, además de 2 extranjeros, ¿vale? Por ataques palestinos, me refiero. En esa misma época, en ese mismo 2023, habían muerto 247 palestinos. Es decir, 32 más 2 extranjeros frente a 247 palestinos. Por eso digo que son datos totalmente objetivos. Este conflicto sigue vigente, acumula ya 50.000 muertos, más de 100.000 heridos, secuestros masivos, violaciones sistemáticas, la conculcación persistente de derechos humanos por parte de ambos bandos. Aquí no se salva nadie. Y al conflicto inicial, que ya se produjo en 2023, se une en 2024 desde el Líbano otro ataque de otra organización terrorista, en este caso Hezbollah, que ha realizado efectivamente ataques con drones y misiles hacia Israel. Por tanto, existe el riesgo más que probable de que este enfrentamiento se expanda y no se vea a corto plazo un fin pactado. Esta es otra más dentro de la lista tenebrosa de luchas entre palestinos e israelíes. Ahora, otras organizaciones terroristas están participando del enfrentamiento, como la Yihad Islámica Palestina, Hezbollah, los hutíes del Yemen, HTS ahora mismo que vienen por Siria. Del Líbano era Hezbollah, ¿no? Sí. Líbano, Hezbollah. Y de Exactamente. Siria Hay que tener en cuenta que el Líbano limita por el sur, por el norte de Israel, de tal manera que lo que se están produciendo son ataques de Hezbollah, que es lo que por eso decía que la tónica es la misma. Hezbollah ataca a Israel, Israel lo que hace es que devuelve ese ataque y además se anexiona territorios del sur del Líbano. De hecho, los ejércitos israelíes han penetrado en territorio libanés. Bien. Como decía,
¿Cuál es el objetivo de la principal potencia de la zona? Ahí hay dos potencias hegemónicas. Si quitamos a Israel del mapa, hay dos potencias hegemónicas en la región, que son Arabia Saudí e Irán. Arabia Saudí, como sabemos, es socio y aliado de las potencias europeas y americanas. Mientras que Irán está fundamentalmente financiado por China y por Rusia. Bien, pues el objetivo final de Irán es regionalizar el conflicto. Es que el conflicto se extienda por todos los límites fronterizos de Israel. Estados Unidos maneja diferentes opciones. ¿Por qué? Pues porque se ha producido además a finales del año pasado las elecciones presidenciales, mejor dicho, en este año, las elecciones presidenciales en Estados Unidos, y no existe una cierta claridad en lo que propone ahora mismo Trump, que es el presidente electo, para resolver este conflicto. Lo que sí que parece claro es que va a ser continuista con una estrategia que había llevado Biden, y es la no presencia de ejército o de soldados americanos en la región, en el conflicto. Les apoyan con material armamentístico, les apoyan en términos de información y de inteligencia, pero no hay presencia física de soldados americanos. Sí puede haber drones, sí puede haber tráfico de misiles, sí que hay tráfico de armas a la región. De hecho, ahora mismo pues hay una cierta protesta en España para que España no surta de armas a Israel, ni siquiera que barcos procedentes de otros estados con armamento para Israel recalen en puertos españoles. Bien, esa es un poco la lucha que hay. Para mí es totalmente innecesaria y desproporcionada. De hecho, se cometió un error histórico por parte del presidente Sánchez en cuanto a la posición española en este conflicto, porque cuando ni siquiera la organización, o sea, ni la ONU ni la Unión Europea se habían significado en este conflicto, automáticamente el señor Sánchez, motu propio, lo que hace es alinearse con los palestinos. Claro, ni siquiera con los palestinos, sino con Hamás. Entonces, claro, esto plantea un conflicto diplomático. No, si la organización criminal está en nuestro país. Teniendo en cuenta también. Que aquí se mantiene en el gobierno, en el gracias gobierno. a otra organización criminal, Una organización criminal en toda regla. ¿Cuál es el escenario más probable y más deseable? Pues lógicamente consistiría en una salida diplomática que apacigua a los combatientes. Esta salida ni es sencilla ni parece que a corto plazo se pueda conseguir. Todo parece indicar que el conflicto durará más de lo que sería previsible y deseable, porque Israel no parece que vaya a ceder en su desistimiento sobre los asentamientos ocupados, ni Irán, Palestina y el resto de organizaciones terroristas acepten a Israel como Estado vecino. De tal manera que la escalada del conflicto está siendo más importante de lo esperado inicialmente, teniendo en cuenta las disputas anteriores que se habían ido produciendo, e Irán está apostando fuerte por la desestabilización de la región, e Israel, pues en vez de apaciguar la tensión, la exacerba, atacando incluso a la población civil, utilizando en ciertos momentos armas prohibidas por los tratados internacionales, como es el uso del fósforo en Beirut. Bien, entonces, en este conflicto sí que es verdad, quien lo inicia es una organización terrorista financiada por Irán, pero Israel responde pues a la estrategia que ha venido marcándose de los últimos 100 años, y es responder, como digo, en términos de desproporcionalidad. Y Alfonso, ¿cuál solución? ¿Cuál sería, si tú fueras, por ejemplo, Netanyahu, qué podrías proponer para, uno, proteger a tu pueblo? Esa es la cuestión. Uno de los principales problemas es que está Netanyahu. Es decir, la solución del conflicto pasa, lógicamente, por la existencia de los dos estados, pero es imposible que con los interlocutores actuales se pueda llegar a ese acuerdo. Hay que tener en cuenta que si el gobierno de España es débil por cómo está mantenido y quién lo compone, en Israel no están mucho más lejos de la situación española. La situación de inestabilidad del gobierno israelí también es máxima. De tal manera que, lo mismo que en España, pues el gobierno del PSOE está con las manos atadas en manos de partidos extremos, regionalistas, secesionistas e incluso terroristas. Bueno, pues en Israel Netanyahu tiene las manos atadas con partidos que lo sostienen en el gobierno que son ultranacionalistas y ultrarreligiosos. De tal manera que con los interlocutores actuales, por eso digo que hasta que no se produzcan nuevas elecciones en Israel, que se tienen que producir, hay que tener en cuenta que en el año 20 que se produjeron elecciones, se tuvieron que producir
6 elecciones porque no eran capaces de conformar gobierno. En un año. En un año se produjeron 6 elecciones porque los 6 gobiernos que se produjeron no eran capaces de mantenerse en el poder. Yo quería preguntarte, Alfonso, porque leí entre unos artículos hace tiempo que cuando me interesó mucho este tema, que sucedió todo esto, leí y había un artículo de opinión que lo que venía a decir era que como había una inestabilidad tan grande y Netanyahu había perdido tanto poder, como que esta inestabilidad del 7 de octubre vino digamos, fue propiciado o se le permitió a Hamas entrar para intentar que hubiese cierta unidad nacional y se cerraran determinadas brechas que se habían llevado produciendo dentro de la comunidad de Israel. No sé si esto es cierto, es una opinión sin más, pero bueno, sé que quizás es una teoría algo conspiranoica, pero sí es cierto que, bueno, sabiendo la inestabilidad política que ya había previamente y de lo que es capaz Netanyahu, pues no me extrañaría que hubiera ahí cierto interés. A ver, te comento, esta no sería la primera vez que ocurre. O sea, yo no creo que Israel haya dejado entrar a Hamas. Insisto, el ataque fue totalmente sorpresivo, no por el ataque en sí, sino por la magnitud del ataque. Es decir, las fuerzas de seguridad israelíes no fueron conscientes de la magnitud de ese ataque porque tampoco eran conscientes de que Irán iba a financiar de esa manera el armamento con el que se presentó Hamas. Otra cosa distinta es Pero que supuestamente normalmente... Egipto envió un email, si no recuerdo mal, avisando de que tuvieran precaución días antes del ataque. Sí, insisto, lo que se produce el 7 de octubre no es el inicio del conflicto. Y ya decíamos que semanas antes ya se habían producido conflictos en la propia valla. Y por eso, ante la previsión de que se pudiera incrementar el conflicto, es cuando interviene Estados Unidos e intenta, de alguna manera, calmar las aguas, insisto, dando ese dinero que es importante a Irán. Quiero decir que las acciones se llevaron a cabo, pero en cualquier caso, cuando normalmente una organización terrorista te ataca con unos determinados medios. El ataque que se produjo en octubre del 23 fue totalmente inesperado por los servicios de seguridad, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Israel. Bien. Entonces, sí que es verdad que cuando hay inestabilidad. Supuestamente el ejército mejor formado, el ejército más experimentado, el ejército con, bueno, claro, es que es como muy raro. O sea, puedes esperar un ataque y puedes no esperar tal magnitud, pero siempre estás preparado. Llevan 100 años preparados. Entonces, que se cuele algo. Normalmente suelen ser los servicios de inteligencia y las fuerzas policiales las que repelen los ataques, digamos, normales. Un ataque terrorista, pues se desmonta desde la policía, no desde el ejército. Pasa también en España. En España tenemos a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, que son los expertos en desarmar ataques terroristas junto con el CNI, que es el Servicio de Inteligencia Español. Bueno, pues en Israel pasa lo mismo, no interviene el ejército. El ejército interviene cuando hay un ataque ya masivo, que es lo que se produce. Y entonces es cuando responde el ejército. Bien, sí que es verdad. Pero la Mossad lo sabía, el Mossad estaba al corriente. El Mossad estaba al corriente, pero no estaba al corriente de ese ataque, pero no de esa magnitud. Por eso digo que les pilló por sorpresa. Porque era previsible el ataque de Hamas, lo que no era previsible es que fuera con esa intensidad. Y con ese armamento, sobre todo, porque es que estamos hablando de armamento de media distancia. Es decir, desde un territorio bastante alejado se empezaron a lanzar misiles. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de un ataque sin precedentes en Israel, digamos, en términos modernos. Bien, sí que es verdad, y es algo que apunta, sí que es cierto, y es que cuando hay inestabilidad en la política interna de un país, se busca o sirve muy bien el referente externo para lo que tú denominabas lo que era pues, crear una conciencia de unidad nacional. Pasó también aquí cuando en 1974 el rey de Marruecos, Hassan II, invade el Sáhara Occidental, la famosa Marcha Verde. También la política interna, él estaba muy discutido internamente por la falta de democracia, por el nepotismo que había, por el bajo índice de calidad de vida que había entonces en Marruecos, de tal manera que se le discute el liderazgo al rey y entonces dijo, bueno, pues la manera que tengo de salvar los muebles es buscando un enemigo extranjero. Y en este caso fue España. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. La inestabilidad interna de Israel propicia que el presidente del gobierno de Israel, el primer ministro, Netanyahu, pues busque en un enemigo externo la unidad interna que no consigue a base de su propia política.
Bien, y eso sí que ha ocurrido más veces y en este caso también ha ocurrido. Otra cosa distinta es lo que comentas de que Israel haya dejado pasar a los terroristas para que hagan esos desmanes. Eso estoy totalmente convencido de que eso no es cierto. Era un artículo de opinión, si no me equivoco, de un politólogo de Estados Unidos. Entonces, Sí. me pareció interesante sin más la noción. Y lo que comentas tú también de la Marcha Verde, creo que nosotros también lo vimos con el 11M en España. Es decir, al final son un poco situaciones... Pero es lo que te digo, que lo mismo que el que se 11M pueden decir equivalentes. fue un ataque sorpresivo, un ataque por la magnitud también de lo que fue, ¿vale? La Marcha Verde, pues lo que fue una invasión. Entonces son cosas que... Yo ponía el Sí, ejemplo pero de el la buscar un enemigo, me refiero buscar a un enemigo extranjero, buscamos la un enemigo filosofía. extranjero para buscar esa unidad interna que no consigo con la política doméstica que llamamos, ¿vale? Claro, de alguna manera no es lo mismo, pero Exacto. también ocurre con el intento de golpe de Estado aquí del 81. Correcto. Bueno, ahí lo que se intentaba era Es mantener el régimen enlazar, franquista. claro, exacto, ¿Eh? enlazar o sea, introducir a la figura del rey para que todo el mundo lo acepte. O sea, es diferente, o sea, es diferente contexto, Sí. no llega a ver, pero realmente es lo mismo. Vamos a buscar un enemigo común, se sabe que va a haber este atentado, pero va a estar controlado. Y entonces, Sí. Y hay que buscar que, aunque se Elisa, utiliza, siendo tú psicóloga, se denomina, ¿tiene algún nombre este tipo de estrategia política de manipulación mediática, de intentar someter a la masa ante el yo los terror llamaría de psicópatas. viene Yo los llamaría una psicópatas crisis? directamente. ¿Pero es algún tipo de manipulación que tenga un nombre? O sea, ¿es como un programa, un reprogramamiento propaganda mental que utilicen ellos? Que yo sepa como nombre patológico, digamos, no. Pero es lo que hace cualquier Ya, psicópata. El psicópata siempre trabaja en las sombras, de manera que manipula a todo lo que tiene alrededor para lograr sus objetivos. ya. Un sociópata La triada, ¿no? errático, tiene un comportamiento muy calculado. Entonces, hay gobernantes que son Ya. psicópatas y así van los países luego. El psicópata va calculando exactamente qué quiere y se sirve de todo lo que tiene alrededor para lograrlo. Bien, si os parece, voy a dar Para el unos próximo datos. podcast tenemos un psicópata o un sociópata.